Compañeras, compañeros, camaradas todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio como pez en el agua, ahora ya en este nuevo año 2024, año del cierre de la primera etapa de esta gran transformación que se dio en nuestro pueblo de México y que tiene mucho futuro, mucho camino por recorrer. Hoy vamos a hablar con un compañero que es especialista en historia. Él es Felipe Ávila, compañero es sociólogo, es historiador. Actualmente es director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, una escuela, un espacio de discusión, de estudio, de análisis y de difusión de la historia de nuestro país, particularmente en tema de las revoluciones que hemos vivido. Ya estará tal vez esta cuarta transformación como una de esas revoluciones para los historiadores del futuro. Será cosa de que cumplamos nuestras tareas como pueblo para que haga fuerte esta transformación y sea profunda. Felipe Ávila, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por invitarme. Pues es un placer, es un honor para mí, es un honor. Para mí también. Y es un placer para nuestro espacio, para nuestro auditorio también, escucharte. Y particularmente porque estamos en fechas en las que se conmemoró allá en Yucatán el aniversario, el centenario del fusilamiento de uno de los próceres más importantes de la revolución de nuestro país, de la revolución social más reciente que tuvimos a principios del siglo XX, una de las figuras más importantes, Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Cumple 100 años de su fusilamiento el 3 de enero de este año. Hubo una conmemoración oficial. El año será el año de Felipe Carrillo Puerto, pero pues es muy interesante y será muy importante saber quién fue Felipe Carrillo Puerto y quién mejor que un especialista como tú para que nos introduzcas en el tema de Carrillo Puerto para toda nuestra gente. Pues sí, con mucho gusto. En efecto, el Gobierno de la República y el Congreso Federal decretaron que este año va a ser el año de Felipe Carrillo Puerto, el benemérito del proletariado mexicano. Creo que es más que justo este reconocimiento. Felipe Carrillo Puerto ha sido uno de los personajes más importantes de la Revolución Mexicana y sin embargo es un personaje poco conocido. Creo que este año tenemos que aprovechar para conocer más de lo que hizo, de lo que dejó. Es una figura de gran relevancia porque me parece que la experiencia que tuvo lugar en Yucatán, sobre todo entre 1916 y 1924, es una de las experiencias históricas más ricas de toda la historia nacional, porque ahí tuvo lugar un proceso de profunda transformación social, económica, política y cultural que tenía por base a la comunidad indígena, al pueblo maya, acompañado por gobiernos revolucionarios, en una primera etapa por Salvador Alvarado, un general constitucionalista con una muy sólida formación política e ideológica, que comenzó un proceso importante de cambio en la península yucateca y que después fue continuado por Felipe Carrillo Puerto. Entre 1918 y 1923, sin duda, Felipe fue el personaje central de esta transformación. Me parece que es muy importante que la gente conozca que Felipe Carrillo Puerto fue hijo de una familia rural de Motul. Nació en 1874 en este pueblo cercano a Mérida. Desde niño convivió y conoció la experiencia del pueblo maya. Aprendió maya muy pequeño, pero sobre todo aprendió una realidad que le tocaba vivir cotidianamente, con la que se identificó. Desde muy joven mostró una profunda conciencia social, una identificación y una empatía con la difícil condición de vida del pueblo maya y convirtió como en el motivo central de su vida. El luchar, el contribuir para que la condición
de miseria, de marginación, de pobreza, de exclusión, de discriminación que sufría el pueblo maya terminara. A eso consagró su vida y me parece que desde ese punto de vista el personaje Felipe Carrillo Puerto es central por dos aspectos que me parece importante comentar. Por un lado, porque el proceso de transformación que él encabezó tenía su centro en la comunidad maya. Era empoderar a los pueblos, a las comunidades, escucharlos, darles iniciativas, canalizar su lucha y convertirlos en protagonistas de su propia transformación. Y en segundo lugar, porque también es uno de los pocos ejemplos de revoluciones sociales en México que se reivindicó explícitamente como socialista. El socialismo en la historia de México tiene mucho de haberse convertido en un tabú. Gente que era radical, gente que quería un cambio profundo, gente que quería acabar con el régimen de propiedad, con el Estado, con la dominación, y que simpatizaba con el socialismo, no podía declarar que era socialista, porque sentía que iba a haber un rechazo de la sociedad mexicana. De hecho lo hay, ¿no? Yo creo que lo sigue habiendo. Sigue habiendo. Sí, es un tabú que no hemos superado. Porque de hecho esa frase, benemérito, o del proletariado revolucionario de México, es fuerte, ¿no? O sea, es muy fuerte. Es muy fuerte, pero me parece que es justa. Claro. Porque hay pocos socialistas mexicanos en la historia de México que se hayan reivindicado públicamente, abiertamente como socialistas. Desde luego, Salvador Alvarado y Felipe Carrillo Puerto, los fundadores del Partido Socialista de Yucatán y después del Partido Socialista del Sureste, eran socialistas, se declaraban abiertamente socialistas. Emilio Portes Gil, del Partido Socialista tamaulipeco también. Mújica siempre fue socialista y sin embargo le costaba mucho trabajo asumirse como decirlo socialista. En voz alta. Sí, lo tenían que decir entre cuates, ¿no? Que la gente no lo oiga porque nos van a rechazar. Y eso que fue una época posterior a los años 20, una época donde tomó cierta fuerza, ¿no? Cierta relevancia y tuvo como cierta popularización el discurso socialista, ¿no? La concepción materialista de la historia y hasta los políticos más cercanos al régimen posrevolucionario de repente tenían una retórica así, ¿no? No, cuando uno lee los discursos de Lázaro Cárdenas, Ajá. aunque no diga que era socialista, eso que estaba haciendo era un proceso de transformación socialista. Exacto. Pero gente que sí podía decirlo y que era parte de su ideario político, como Lombardo Toledano, Vicente Lombardo Toledano, ellos sí lo podían decir sin rubor, pero de todas maneras tenían que luchar a contracorriente, porque creo que aquí el gran problema que tiene la historia contemporánea de México es el gran peso político e ideológico de la Revolución Mexicana, que en la ideología que se construyó parecía como que tuviera raíces propias, autóctonas, ¿no? De hecho, era parte de su legitimación, sí. ¿no? Decir, nosotros no tenemos ideologías externas. Sí. Aquí el milagro mexicano tiene su propia ideología. Sí, somos puros. Cuando en realidad origen, pues, no existe eso, ¿no? No claro existe que no. para nada. No, pero sí, en los años 20, que es cuando la Unión Soviética comienza a desplegar ese portento de transformación socialista que irradia al mundo y que convierte a casi la mitad de la humanidad a su doctrina, aquí era rechazada, era mal vista, ¿no? Porque nosotros no teníamos que importar ideologías extranjeras, exóticas, ¿no? Exóticas. No, y luego la Guerra Fría, por supuesto. Es que también tener de vecino a los Estados Unidos ha sido... Ya lo dijo Porfirio, ¿no? Sí, ha sido muy complicado, ¿no? Sí. Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, porque pues Estados Unidos se convirtió en el policía del mundo y había que impedir por todos los medios posibles la contaminación de las doctrinas subversivas extranjeras y particularmente impedir el arribo y el arraigo del socialismo en América Latina, ¿no? Y
los gobiernos de México de la posguerra pues hicieron suya esa doctrina anticomunista, ¿no? Y hubo, bueno, el macartismo también ocurrió aquí en México, ¿no? Por supuesto. Esta persecución, identificación, represión, encarcelamiento. Desaparición. Sí, 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 asesinato, todo lo que tenía que ver con la izquierda, ¿no? Entonces creo que, pues sí, ese ha sido un problema y por eso me parece que es importante reivindicar a la figura de Felipe Carrillo, porque él estaba convencido de que el socialismo era necesario, de que la humanidad iba hacia allá, de que los mayas estaban haciendo suyo el socialismo y que se estaba construyendo desde abajo un proceso de transformación radical que tenía esa mira, ese objetivo estratégico. Y además se daba en un momento histórico en el que había una emergencia revolucionaria. Así es. Justamente fue la revolución social que sacudió el país entero, sobre todo después del golpe de Estado de Huerta, ¿no? Que vino ya la guerra civil pura y dura, ¿no? Y el contacto con el zapatismo, ¿no? Todo esto. Y él veía justo un momento histórico propicio para impulsar una transformación radical. Sin embargo, a mí me interesaría mucho que nos compartieras qué tipo de socialismo era el de Felipe Carrillo Puerto, porque no era marxismo-leninismo. No era marxismo-leninismo. Incluso sus símbolos no son la hoz y el martillo, ¿no? O sea, no era ese socialismo hegemónico posterior, ¿no? Sino que tenía su originalidad, ¿no? Sí, y creo que aquí pues habría que también hacer mención a la forma tan peculiar que se va desarrollando el socialismo en México, porque a diferencia de otros países en donde hubo movimientos obreros, movimientos campesinos, movimientos inquilinarios desde el siglo XIX que hicieran suyas las propuestas del socialismo científico, del materialismo histórico, de Marx, de Engels, de la Primera Internacional, después de la Segunda Internacional, y desde luego, pues el ejemplo paradigmático es el partido bolchevique de Rusia que hizo la Revolución Soviética, ¿no? Eso se convirtió como en el paradigma de lo que tenía que ser el modelo de revolución socialista, que fue el más importante proyecto de transformación en el mundo durante el siglo XX y que tenía en la Unión Soviética como a su punta de lanza. En México el socialismo tiene un desarrollo distinto porque a mediados del XIX y en la segunda mitad del XIX, aquí más bien lo que arraiga es un cierto anarquismo. No hay un socialismo. Como el socialismo utópico que sí, madura con su es un socialismo utópico. Su propia raíz, ¿no? Ajá, es un socialismo utópico con profundas raíces agrarias, porque además en México no hay un proletariado como tal. La gran industria es de finales del XIX y es básicamente en la industria textil, en los ferrocarriles, en la minería y en el petróleo. Pero no hay una gran industria como la inglesa o la alemana o la francesa del siglo XIX. Aquí no hubo esa revolución industrial tan acelerada que cambió el mundo económicamente desde finales del XVIII y principios del XIX. Aquí la mayoría de la sociedad era rural y en esa sociedad mayoritariamente campesina e indígena es donde en algunos núcleos se arraiga el socialismo utópico y después el anarquismo. Pero no hay una organización como la de los partidos socialistas obreros y después comunistas obreros europeos e incluso estadounidenses o sudamericanos como en Argentina y Chile, ¿no? Si a eso le sumas que quizá la doctrina más importante de finales del porfiriato en términos revolucionarios haya sido la de los liberales mexicanos, del PLM, del magonismo, que derivó hacia el anarcosindicalismo, pues entonces sí notas una ausencia de una izquierda socialista ortodoxa en México, que viniera de la Primera Internacional, de la Segunda Internacional o después de la Tercera Internacional. Ese socialismo, digamos, más ortodoxo es muy marginal.
Aquí en México las teorías radicales de mayor peso son las anarquistas. Y por eso en esas condiciones, y luego con la fuerza tremenda que tiene la Revolución Mexicana, que forja su propia ideología, muy nacionalista, muy antiimperialista, pero que trata de no tener vasos comunicantes con eso que se estaba construyendo en la Unión Soviética y en Europa, sí hace muy difícil para los socialistas mexicanos que puedan desarrollar una corriente propia, con una identidad que venga de ahí, de esos orígenes, digamos, más ortodoxos, ¿no? Por eso, pues el Partido Comunista es absolutamente marginal. Y ahí sí viene como importado, ¿no? Son cuadros que manda la Tercera Internacional Sí. a desarrollar un partido comunista en México. Vienen hindúes, vienen estadounidenses, Japonés. vienen japoneses, pero no hay un núcleo mexicano sólido. No, de hecho, teóricamente es muy endeble, ¿no? Es muy Hasta endeble. muchos años después. Es muy endeble. Y de las figuras de izquierda, las más importantes, sin duda, son estos socialistas a su manera, como Salvador Alvarado, que era un socialista fabiano, un socialismo más utópico, y Felipe Carrillo Puerto, que es un socialismo mexicano muy sui generis, con profundas raíces indígenas y mayas, pero que tiene mucho de nacionalismo, tiene mucho de antiimperialismo, y tiene mucho como de gradualismo, de empoderar a la comunidad indígena, convertirla en el motor del desarrollo, dándole autonomía, pero teniendo como aliado central al Estado. Es como un socialismo Es el Estado tutelar. revolucionario. Sí, es un socialismo paternal, tutelar. El Estado es el que tiene que ir acompañando y conduciendo ese proceso, porque todavía no tienen ni la conciencia, ni la organización, ni la fuerza suficiente como para desarrollarse por ellos mismos, ¿no? Necesitan el apoyo del Estado. Entonces es un socialismo desde arriba. Y a pesar de eso, pues sí me parece que es fundamental el proceso de cambio que tiene lugar ahí, porque hay una profundísima reforma agraria, porque hay un empoderamiento de la comunidad indígena y campesina, porque hay una autonomía, hay un respeto a sus formas de organización tradicionales, a su cultura, a su lengua, a sus tradiciones. Es el más avanzado feminismo de la historia de México. Se adelantaron, ¿no? Yucatán es el centro, el motor del feminismo mexicano. Ahí aparece Elvia Carrillo Puerto. Como Elvia personaje. Carrillo, pero desde el 19 venían las primeras organizaciones feministas, las primeras publicaciones feministas. El Congreso de Mujeres. Los dos congresos feministas del 16 que promueve Salvador Alvarado, que son los dos primeros y los dos únicos, ¿no? El derecho, la exigencia del derecho al voto femenino, las primeras mujeres diputadas que hay en México son Raquel Sib, Elvia Carrillo Puerto, no me acuerdo del nombre de la otra, pero se apellida Peniche también. Son las precursoras, las primeras mujeres que llegan al Congreso en un ambiente absolutamente dominado por el machismo. Y por eso me parece que es tan importante la experiencia yucateca. Y particularmente destacaría estos dos puntos. El indigenismo revolucionario y el socialismo a la mexicana. Socialismo a la mexicana. O a la yucateca. A la yucateca. A la mexicana, ¿no? Pues sí, de eso se trata, de aprender de esas experiencias para convertirlas en experiencias nacionales o internacionales, ¿no? Incluso. Y un poquito la enseñanza de ese socialismo a la mexicana o a la yucateca, pues es más bien como esta capacidad de crítica y de renovación, ¿no? Y que supera todas las ortodoxias, ¿no? Tiene principios fundamentales, pero no tiene como un cascarón ortodoxo que no le permita trascender en el tiempo y renovarse y proponer alternativas a problemas diferentes en momentos diferentes, ¿no? Y un poco este socialismo de Carrillo Puerto pues era un socialismo
adaptado a las condiciones históricas concretas que le tocó vivir, ¿no? Y no quiere decir que ahí se quede y ya, sino más bien habría que ver cómo en la actualidad, qué le aprendemos a Carrillo Puerto y qué le aprendemos a su propuesta indigenista, revolucionaria, socialista, a su concepción de Estado y tal vez de partido. ¿Hay algo que podamos nosotros aprenderle a esa experiencia en esos 4 sentidos, en alguno de ellos? No, sin duda. Me parece que es muy... Mira, cuando Felipe Carrillo Puerto es postulado candidato al gobierno de Yucatán por el Partido Socialista del Sureste y que gana la elección, el día que toma posesión pronuncia un discurso maravilloso en maya. Y ahí en maya, hablándole a los indígenas que lo acompañan, les dice que ellos son el motor de la historia, que ellos son los que construyen las cosas, que ellos son los que generan la riqueza, que ellos son los que trabajan la tierra y que el fruto de ese trabajo tiene que ser suyo, y que han tenido un triunfo histórico, porque ellos son los que pusieron a Felipe Carrillo Puerto en el gobierno. Entonces es un gobierno de ellos y para ellos, ¿no? Y eso lo comienza a hacer. Duró muy poco. Fue derrocado a finales de 1923 y asesinado al comenzar 1924. Fue un proceso abortado, sí. un proceso aplastado que apenas estaba comenzando. No tenía ni 2 años que estaba... Es la reacción violenta. Sí. De la casta divina. Así es. Ajá, de los grandes intereses, de los grupos conservadores, de los altos mandos del ejército que no estaban de acuerdo con esas transformaciones profundas. Creo que también algo que les hizo falta a los socialistas yucatecos fue estar armados, porque las ligas de resistencia campesina que promovieron Salvador Alvarado y Felipe Carrillo Puerto eran organizaciones de base de las comunidades, donde decidían en asamblea los puntos medulares de su comunidad. Ellos tomaban las decisiones y ellos las llevaban a cabo. Era democracia. Sí, una democracia directa. Así y un autogobierno. Pero no estaban armados. A diferencia de las comunidades de las ligas de resistencia de Michoacán, de Tamaulipas y de Veracruz, que sí estaban armadas y que le ayudaron a Obregón para aplastar a la rebelión de la Huertista, ¿no? Si los socialistas yucatecos hubieran estado armados, quizá a Felipe no lo hubieran agarrado y no lo hubieran asesinado, ¿no? Y hubiera podido continuar, porque finalmente Obregón derrotó la rebelión. Hubiera podido continuar con ese proceso de transformación. Pero me parece muy importante que se le haya dado a las comunidades indígenas y campesinas esa posibilidad de autogobernarse. Creo que las 2 únicas experiencias de autogobierno de las comunidades en toda nuestra historia son la Comuna de Morelos con Zapata y las ligas de resistencia de Yucatán. No tenemos otros ejemplos como ese en toda nuestra historia, en donde las propias comunidades toman en sus manos su destino, su gobierno, sus decisiones, sus formas de organización, sus formas de producción, sus formas de consumo, con la comunidad en el centro. Eso es lo que me parece relevante, que habría que estudiar y rescatar, porque creo que ahí en esos ejemplos está lo mejor de nuestra historia. Así como en el maderismo, por ejemplo, el maderismo electoral como gran ejemplo democrático, creo que tampoco tiene parangón en la historia de México.
No tenemos que estudiar a los enciclopedistas franceses para saber. O lo que llaman ahora los padres de la patria, les dicen a los fundadores estadounidenses. Ujú. Sí, los padres fundadores. Claro, sí, hay políticos mexicanos que les llaman padres de la patria, pues Sí, ¿de cuál patria? Pues pásenle para allá, ¿no? sí. No, aquí tenemos grandes procesos, grandes personajes, desde la etapa prehispánica, la colonial, ya durante el México independiente. eh, Seguimos aprendiendo de Hidalgo, de Morelos, Sí. de Guerrero, de Juárez, de El Nigromante, de Madero, de Zapata, de Villa, de Cárdenas, de Felipe Carrillo y desde luego de las mujeres, ¿no? De Leona, de Carmen Cerdán, de Elvia Carrillo Puerto, de Hermila Galindo, De Sor Juana. de Sor Juana. Tenemos una historia maravillosa, riquísima, en la que tenemos que abrevar. Y este año yo creo que es una gran oportunidad de rescatar lo que fue el socialismo yucateco, lo que fue la figura extraordinaria de Felipe y también la figura no menos extraordinaria de su hermana Elvia. Elvia Carrillo Puerto. Claro. Y de aquella gesta heroica e histórica del pueblo, que fue el que generó las condiciones para que llegaran estas figuras a tener Sin una duda. posición importante, ¿no? Sí, sí. Eso era lo que Felipe Carrillo Puerto quería hacer ver, ¿no? Eso, los hacedores de la historia son los pueblos, Sí. ¿no? Y los dirigentes pues son expresiones de lo mejor de sus pueblos en esos momentos de la historia, ¿no? ¿Con qué cerramos, Felipe? No, pues yo celebro que este año sea dedicado a la memoria, a la obra y al legado de Felipe Carrillo Puerto. Invitaría a todas y todos quienes nos escuchan a que nos acerquemos a él, a que leamos más de su biografía, de sus escritos, son extraordinarios. Están publicados muchos de sus escritos. Hay un libro muy bueno de Armando Bartra, que volvió a publicar recientemente el Fondo de Cultura Económica. Los invitaría a que lo leyeran y a que estuvieran pendientes de la enorme cantidad de actividades que van a realizarse durante este año. En el INERM le vamos a dar particular importancia a actividades relacionadas con el año de Felipe Carrillo Puerto. Vamos a realizar exposiciones, discusiones, programas de radio, programas de televisión, coloquios, publicaciones. Vamos a generar un micrositio de Felipe y de Elvia Carrillo Puerto. Una atenta invitación para que estén al pendiente y que se sumen a este gran homenaje merecidísimo que tiene lugar este año. Muchas gracias. A ustedes. Pues estuvo con nosotros nuestro compañero Felipe Ávila, historiador, director del INERM, y pues hay que seguirlos, tienen su canal de YouTube, tienen su página en internet, hay que entrar, hay que leer los textos que publican, tienen un montón de libros gratis subidos allí a la plataforma y un montón de conferencias, de seminarios que están allí en el YouTube para que uno se meta y los escuche ahí, lavando los trastes, lavando la ropa, haciendo el quehacer o trabajando en el taller, escuchando las charlas del INERM y del trabajo que se está haciendo este año sobre el compañero Felipe Carrillo Puerto, que es una experiencia de nuestro pueblo, una experiencia de la lucha de clases, porque además esos ires y venires, esas victorias armadas, derrotas militares, victorias electorales y nuevas derrotas militares, y el pueblo que sigue luchando por su libertad, por la justicia, por la fraternidad y por la igualdad, y no se rinde, y por eso estamos aquí. Muchas gracias, Felipe, por estar con nosotros. Allá en su casita, píquele a like, comparta el enlace, mande a todos sus grupos de WhatsApp, tiene como 1500 grupos de WhatsApp, no se haga, a todos mándele el enlace de la 4TV porque el algoritmo no nos recomienda, usted tiene que recomendarnos. Coméntenos, le gustó, no le gustó, está de acuerdo, no está de acuerdo. Si algo le molesta, venga, converse con nosotros, discutamos, pongámonos de acuerdo y sigamos caminando esta gran transformación.
Recuerde siempre, indígnese por la injusticia y participe en política, porque eso es lo que nos hace un poquito más humanos. Hasta luego.